Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer clase de física 1 para ingeniería pesquera, ingeniería naval. Sí, no se preocupen, sigo siendo el mismo. No cambien de canal. No están viendo visiones. Bueno, vamos a empezar con un tema que generalmente les trae muchos inconvenientes a ustedes. Así que vamos a tratar de ir despacio y tratando de explicar cada cosa lo más claro posible. El tema que vamos a ver hoy es movimiento circular. Cuando entendemos por movimiento circular, entendemos el concepto de una partícula que está girando, es una porquería, alrededor de un eje. ¿Sí? Entonces la partícula da vueltas, vueltas, vueltas alrededor de un eje, describiendo un círculo en su trayectoria. Este movimiento tiene la característica de que es un movimiento que se repite. ¿Sí? O sea, vamos a dar una vuelta y vamos a volver a estar en el mismo lugar, vamos a seguir dando vueltas, vamos a volver a pasar por el mismo lugar y el movimiento se va a repetir, dando ciclos, uno en cada vuelta. Y vamos a empezar a charlar de qué cosas son importantes en este movimiento para tenerlo en cuenta. Y como para no generar un montón de confusión y miedo, porque este tema, como les digo, es un tema que les cuesta a ustedes, los alumnos, entenderlo, pero para tratar de familiarizarnos con este concepto siempre vamos a tenerlo un poquitito comparándolo todo el tiempo con los movimientos que ya conocemos, que se mueven a lo largo de una línea recta. Entonces vamos a tener una analogía todo el tiempo del movimiento circular comparado con el movimiento lineal. Pero hablemos un poquito de movimiento circular y después vamos a ir viendo cómo entenderlo ese movimiento. Una de las primeras características que vamos a ver que describe el movimiento, como uno de los primeros parámetros importantes, es el radio del círculo que está pasando. El radio es obviamente la distancia que hay entre el centro o el eje alrededor del cual gira la partícula y la partícula que está girando. ¿Sí? Entonces tenemos como primer concepto importante el radio. El radio obviamente lo medimos con una longitud de distancia en metros. Y vamos a empezar viendo, al igual que como hacíamos con el movimiento lineal, cómo describir este movimiento. Entonces, lo primero que tendríamos que tener es algún punto de referencia o algún sistema de referencia y algo como para medir alguna posición. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es una posición. Esta posición, al ser un movimiento que va a circular, la vamos a llamar posición angular. Con lo cual, para poder tener una posición angular, tendríamos que tener una posición 0. Esa posición 0 es arbitraria. Vamos a elegir simplemente una posición 0 cuando el radio está horizontal y apuntando hacia la derecha, pero no importa, pueden elegir cualquiera. La posición angular la vamos a describir con la letra griega θ. Se lee θ. Y más que la posición angular, como algo que está quieto no nos interesa, lo que más nos va a interesar es algo que se esté moviendo, y entonces vamos a tener un movimiento desde una posición inicial a una posición final, con lo cual
vamos a tener un desplazamiento angular. Este desplazamiento angular obviamente es la diferencia, como tenemos un delta, entre una posición final y una posición inicial. Y lo vamos a medir a este desplazamiento. O sea, ustedes podrían ver, si estamos girando, la característica de este desplazamiento es obviamente un ángulo, que es el ángulo que barre la partícula al moverse, ¿sí? Entonces, la partícula está originalmente en cierta posición, al ir cambiando va a permanecer siempre en el mismo centro y vamos a ir girando un ángulo determinado alrededor de ese centro, y ese ángulo lo vamos a medir en una unidad que vamos a utilizar a partir de ahora para todas las unidades del ángulo, que es el radián, cuyo símbolo es rad. Esta es la descripción del radián. Recuerden que la calculadora, cuando ustedes trabajan, tiene tres posibilidades a la hora de medir ángulos o hacer las operaciones que tienen que ver con ángulos, fundamentalmente las operaciones trigonométricas, que son de degree o grado, gra, que no la vamos a usar nunca, y rad, de radián, a veces simplemente las letras D, G y R. Y vamos a entender qué es un radián para poder seguir hablando, ¿sí? Entonces, para poder entender qué es un radián, vamos a medir acá un ángulo cualquiera. Entendemos un radián la palabra ya de por sí les hace referencia, o el origen está en la palabra radio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de radián, lo que nos viene a la cabeza es la palabra radio, y para poder entender cómo está relacionado un radián con un radio, lo que vamos a medir como el radián es cuando la partícula que está en la punta de nuestra radio que se está moviendo va describiendo una trayectoria. Nosotros podemos ir midiendo una longitud de cuánto se movió la partícula. Cuando la longitud de esta línea o el largo de esta línea es igual a un radio, esto se denomina arco. O sea, cuando el arco, que es la longitud que describe el movimiento de nuestra partícula medida linealmente, o sea, yo pongo un violín y lo apoyo en el círculo y después lo estiro y mido cuánto mide. A ver cuánto mide. Eso que mide tiene que medir justo lo mismo que un radio. O sea, cuando este arco es igual a un radio, entonces este ángulo es igual a un radián. ¿Sí? Entonces, si yo quiero medir cuántos radianes tiene un ángulo, cualquiera, pónganse un ángulo completamente arbitrario, yo mido la longitud de mi arco y lo divido por la longitud del radio. Entonces, el valor de ese número
nos va a dar un número que va a ser la medida de mi ángulo medido en radianes. Si nosotros vemos, esto se podría escribir así. O de otra forma, así. La longitud se mide en metros y el radio también se mide en metros. Con lo cual, la medida de este ángulo, que está medida en radianes, es lo mismo que medirla en nada. ¿Sí? Porque si yo divido metro, se cancelan los metros y me queda nada. O sea, ninguna unidad. Un radián se dice entonces que es una unidad que no tiene dimensiones y por lo tanto se denomina unidad adimensional. O sea, es una unidad, metro dividido metro es nada, no tiene ninguna dimensión y no tiene por lo tanto A, quiere decir no, adimensional quiere decir sin dimensiones, o sea, no tiene dimensiones. Radián entonces es una unidad que no tiene dimensiones. Por lo tanto, es una unidad que se puede escribir o no. Nosotros la vamos a escribir cada vez que tengamos que tener en cuenta o destacar que estamos hablando de que algo se está moviendo en un determinado ángulo. Pero es la manera práctica en la cual ya vamos a ver en breve por qué esta unidad es la que vamos a necesitar utilizar cada vez que tengamos que medir movimientos de una partícula que se está moviendo en un ángulo o cualquier ángulo cuando estamos hablando de conceptos físicos. O sea, cuando nosotros hablamos en general o cuando empecemos a describir las características que tiene un movimiento que tiene que barrer un ángulo, vamos a ver que no solamente nos importa el ángulo barrido por la partícula, sino también la longitud que está recorriendo, para poder establecer relaciones entre el ángulo que despliega una partícula y la distancia o la velocidad o la aceleración que está teniendo la partícula a la hora de moverse. Entonces, cuando tenemos que combinar esas distancias con los ángulos, la unidad radián es la unidad adecuada y conveniente porque no incorpora ningún factor de conversión entre unidades, al no tener ninguna unidad. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de ángulos en movimientos circulares, las medidas de los ángulos las vamos a medir en radianes. Si nosotros queremos entender cuánto mide un radián y poder convertirlos desde otras unidades de ángulo, las unidades de ángulo que nosotros conocemos es el grado, vamos a ver cómo convertir las unidades angulares que conocemos vamos a tomar como referencia un ángulo de una vuelta completa para poder tener la referencia. Nosotros sabemos que una vuelta completa es decir, que también una vuelta puede ser una medida de un ángulo como vuelta. Pero una vuelta completa mide 360 grados. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que mide una vuelta? ¿Cuánto mide una vuelta completa en radianes? Para poder medir la longitud o el valor del ángulo en radianes de una vuelta completa, yo necesito medir cuánto mide toda la longitud del arco recorrido, que es exactamente la longitud de la circunferencia, dividido el radio que tiene la circunferencia. Entonces el ángulo, o la vuelta, vamos a poner acá, en radianes,
es igual a la longitud de la circunferencia dividido el radio. ¿Y cuánto mide una circunferencia? Sabemos de geometría, de varias materias anteriores, que una circunferencia mide el valor de 2pi por el radio, o pi por el diámetro. ¿Sí? Este valor es el que más nos interesa. Con lo cual, dividido el radio, nos queda que una vuelta medida en radianes mide 2pi radianes. O sea, la longitud de la circunferencia, que es el radio por 2pi, dividido un radio, nos queda, se cancelan los radios, igual al valor del ángulo en radianes. Este ángulo es el ángulo de una vuelta completa y son 2pi radianes. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de saber cuánto mide este ángulo. Si yo sé que una vuelta mide 360 grados y 360 grados también son 2pi radianes, yo tengo esta equivalencia y por lo tanto un ángulo en grados siempre lo voy a tener que hacer por este factor de conversión. Entonces, si yo tengo un ángulo en grados, lo multiplico por 1, este es el 1 que uso, con lo que se me cancelan los grados y me queda el ángulo en radianes. O sea, cada ángulo en grados yo lo tengo que multiplicar por 2pi dividido 360, o lo que es lo mismo, por pi sobre 180. Y entonces tengo mi medida del ángulo en radianes. Obviamente, si quisiera hacer la conversión al revés, si tuviera el ángulo en radianes, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 180 sobre pi y voy a tener el ángulo expresado en grados. ¿Sí? Generalmente la conversión que vamos a tener que hacer nosotros siempre es desde grados hacia radianes, porque es muy común que nosotros tengamos o sepamos medir un ángulo en grados, o intuitivamente tengamos el ángulo en grados y tengamos que transformarlo en radianes para poder utilizarlo en todas las operaciones en las cuales nosotros empecemos a medir o describir movimientos en los cuales hay una partícula moviéndose alrededor de un eje, o sea, un movimiento circular. Por ejemplo, vamos a hacer una conversión para que les quede claro, un ángulo de 45 grados. ¿Una pregunta? Regla de 3. Al próximo que me pregunte si se puede usar la regla de 3, tiene 2 puntos menos en un parcial. Sí, pueden usar la regla de 3, o sea, ustedes hagan la conversión que ustedes quieran. Yo les enseño los métodos de conversión de unidades como ya les enseñé anteriormente. La regla de 3 es una regla que ustedes utilizan en la escuela primaria y ahora estamos en la universidad. Entonces vamos a aprender a pensar de una manera más evolucionada que utilizar un método que tenemos en la escuela primaria. Así que sí, pueden usar la regla de 3 si es la única forma que entienden, pero vamos a tratar de pensar como ingenieros y entonces vamos a tratar de llegar a entender otros factores más técnicos y más precisos para convertir. Pero sí, básicamente la regla de 3 es una manera expresada como una receta, ¿sí? Como una receta de cocina, para cuando uno quiere ser cocinero. Y entonces ahí pueden utilizar la regla de 3 y es la única que entiendo. O sea, ustedes parten de una regla general y llegan a una recetita que tienen que hacer este paso, este paso, este paso y ya está.
Tiene el problema, la regla de 3, con respecto a una técnica de conversión de unidades, es que ustedes aplican una receta sin entender qué están haciendo. ¿Sí? Aplico esto porque esto es lo que esto, dividido esto por esto y ya está. Y no se acuerdan por qué. Entonces, si el día de mañana tiene una regla de 3 que aplicarle, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y era esto, dividido esto por esto, o esto por esto, dividido esto, esto, ¿cómo era? Y no se van a acordar. Y no van a poder encontrar un razonamiento para poder darse cuenta de cómo se hacen las cosas. Entonces, en vez de memorizar una receta, es conveniente entender un razonamiento para poder llegar a algo. Pero bueno, sí pueden usar la regla de 3 después de todo esto. Bueno, con amor el profe. Sí. Pero bueno, vamos a convertir entonces, decíamos, un ángulo de 45 grados sin aplicar la regla de 3, sino aplicando un factor de conversión para pasar este ángulo a radianes. Habíamos dicho que este ángulo pasado a radianes lo multiplicamos por pi radianes sobre 180 grados, que sabemos que esto vale 1. Por lo tanto, cualquier medida que es multiplicada por 1 no altera lo que está representando, pero sí cambia la unidad. Y entonces este factor, si nosotros tenemos 180 dividido 45 es 4, esto se me transforma en pi sobre 4 radianes. El número pi va a ser un número que va a estar bastante presente a la hora de medir los ángulos en radianes. Algunos ángulos conocidos: el ángulo 0, obviamente, el ángulo de 30 grados es igual a pi sobre 6 radianes, el ángulo de 45 digamos que es pi sobre 4, el ángulo de 60 es pi sobre 3, el ángulo de 90 es pi sobre 2, un ángulo de 180 es pi, y toda una vuelta son 2 pi radianes. Como ángulos para ir familiarizándose. Entonces nosotros ya sabemos medir un ángulo de 45 grados, lo entendemos enseguida. Un ángulo de 30, un ángulo de 60 son ángulos que entendemos enseguida. Es fácil acordarse porque hay un numerito entero muy fácil de acordarse, que es pi sobre 6 el ángulo de 30, pi sobre 4 el ángulo de 45, pi sobre 3 el ángulo de 60, pi sobre 2 el ángulo de 90 y pi es el ángulo de 180. No se murió nadie, no se preocupen, esa F quiere decir que alguien murió en el juego. La F esa quiere decir que se murió alguien. Bueno, vamos a empezar de vuelta entonces a describir nuestro movimiento angular, nuestro movimiento circular, quiero decir, donde vimos que uno de los elementos importantes, que vamos a anotar acá, de un movimiento circular es el radio. El primer elemento entonces que ya tuvimos en cuenta es un desplazamiento angular. Lo medimos en radianes. Y algo, obviamente, que se cambia de posición, los desplazamientos angulares van a ser varios, una vuelta completa son 2 pi radianes, lo cual no quiere decir que un desplazamiento angular no pueda ser mayor a 2 pi. O sea, porque algo que se está moviendo da 2 vueltas y media. ¿Cuántos radianes se movió? Si cada vuelta son 2 pi, por 2 y media vamos a tener que tenemos 5 pi radianes en total del desplazamiento, que esos son 2 pi, 4 pi, 5 pi. ¿Sí? Entonces tenemos los 5 pi radianes de una vuelta y de 2 vueltas y media. Pero el siguiente concepto que nos interesa, y que es uno de los conceptos más importantes que tenemos, es qué tan rápido se va a estar moviendo una partícula mientras está girando alrededor de un eje. O sea, qué tan rápido está girando. Al hablar de rapidez estamos hablando de velocidad, y cuando hablamos de velocidad incorporamos el concepto del tiempo, y nuestra velocidad
la vamos a llamar velocidad angular, que es qué tan rápido está girando algo, la vamos a representar con la letra omega. No le vayan a decir W. Es como una W, pero es redondeadita. ¿Sí? O sea, no usen W acá, fíjense, se llama omega, como la marca del reloj. ¿Sí? Y omega, que es la letra griega omega, que representa nuestra velocidad angular, va a estar siendo obviamente medida por qué tan rápido hace un desplazamiento angular. O sea, al igual que cuando nosotros teníamos la velocidad y la definíamos como qué tan rápido nos movíamos en línea recta, tenemos un desplazamiento lineal con respecto al tiempo, y esto lo medíamos en metros por segundo. Al hablar de la velocidad angular, tenemos que medir cuál es el ángulo que se movió en cuánto tiempo, y entonces esta velocidad la vamos a medir en radianes por segundo. Radianes se mide el desplazamiento angular y segundos medimos el tiempo. En algunos libros de física, a esta unidad la van a ver también expresada como 1 sobre segundo. Porque recuerden que el radián es una unidad que no tiene dimensiones, entonces la podemos escribir o no. Entonces, nosotros vamos a acostumbrarnos a escribirlas cada vez que tengamos que describir un movimiento que está girando. Si nosotros ponemos 1 sobre segundo, muchas cosas se pueden medir en 1 sobre segundo y no necesariamente tiene que ser algo que está desplazándose en un movimiento circular. Entonces, cuando nosotros queremos ser explícitos y entender rápidamente que de lo que estamos hablando es de algo que está dando vueltas alrededor de un eje, vamos a escribir el símbolo del radián, aunque esto también sea una manera equivalente, ¿sí? Entonces, en algunos libros lo van a ver como 1 sobre segundo, o incluso también con segundos a la menos 1, que es lo mismo. Entonces, estas maneras son equivalentes, pero que la que nosotros vamos a preferir siempre es radianes por segundo, ¿sí? Y obviamente, si tenemos que entender el concepto, los conceptos son los mismos que teníamos antes en una descripción de algo que se movía linealmente. O sea, si algo se movía linealmente y queríamos saber qué tan rápido, tenemos que ver cuánto se mueve, o sea, cuál es la distancia que recorre, en cuánto tiempo la recorre. Acá la distancia que vamos a recorrer es un ángulo. Vamos a relacionar nuestro movimiento angular también con un movimiento lineal. Una característica que ustedes tienen que entender en un movimiento angular es que si bien estamos hablando de partículas que están dando una vuelta, dos partículas vamos a llamarlas P1 y P2, dos partículas P1 y P2, pueden estar realizando el mismo desplazamiento angular y claramente los movimientos que tienen ambas partículas son diferentes, ¿sí? Ambas recorren el mismo ángulo o el mismo desplazamiento angular, pero si nosotros medimos cuál es la distancia que viajaron esas partículas, esta partícula claramente recorrió una distancia más grande, ¿sí? Entonces, la distancia recorrida lineal es proporcional a la distancia angular recorrida y también es proporcional a la distancia que estamos desde el eje de rotación, o sea, al radio, ¿sí? O sea, si nosotros estamos en una partícula que está muy cerquita del radio, claramente la distancia que recorre es muy chiquitita, cuando el desplazamiento angular que recorrió tanto esta partícula como esta son el mismo. ¿Cómo vos me doy cuenta de cuál es el desplazamiento angular?
Porque yo, para poder seguir el movimiento de la partícula, tengo que girar la cabeza lo mismo. O sea, yo estoy viendo una partícula que se mueve sobre esta línea de acción, que es la línea de visión. Si está acá cerquita o está acá a lo lejos, yo la tengo que mirar en la misma dirección. Si esa partícula se mueve para allá, yo voy a encontrar esta partícula que está acá cerquita y esta partícula que está acá a lo lejos, donde yo el movimiento que hago girando mi cabeza para poder verlo es el mismo. Pero esta particulita que está acá, o sea, podemos hacerlo, por ejemplo, una partícula que está parada acá sobre mi hombro y una partícula que está parada sobre mi brazo. Al moverse, claramente mi mano se mueve más que la partícula que está parada sobre el hombro. ¿Sí? Pero si yo lo miro desde esta posición, veo que las dos las tengo que mirar en la misma dirección. Entonces yo no tengo que girar una para cada lado para moverme y ver los ángulos. Quiere decir que van a estar siempre teniendo el mismo desplazamiento angular. Yo las veo a las dos sobre mi misma línea de visión, parándome en el eje de rotación. Si yo miro para allá y voy a ver a esta partícula, a esta partícula, a esta partícula, a las tres, y cuando miro para allá después, voy a ver a esta partícula que ahora está acá, a esta partícula que ahora está acá y a esta partícula que está acá, todas alineadas. Pero claramente, la partícula que está más lejos se movió a una distancia más grande. Todas las partículas se van a mover a una distancia más grande a medida que estamos más lejos, pero todas, no importa que hayan movido a una distancia más grande, todas barrieron el mismo ángulo, ¿sí? O sea, se desplazaron angularmente el mismo desplazamiento angular, porque yo, como les digo, las miro a todas en la misma dirección, solamente girando la cabeza. Entonces, si yo quiero ver cuál es la distancia recorrida por cada una de esas partículas, la relación que tengo es que la distancia medida en metros, o sea, una distancia lineal, que recuerden, la puedo medir apoyando un violín sobre el círculo y después tirándolo para ver cuánto mide, es igual a la distancia medida en radianes del ángulo por el radio de giro, o sea, la posición medida desde el centro del eje de rotación hacia la partícula que está girando. ¿Sí? Entonces esta fórmula, que indica que el desplazamiento lineal es igual al desplazamiento angular por el radio, es una de las primeras fórmulas que vamos a utilizar relacionando movimientos lineales con movimientos angulares. Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir esta fórmula? Imagínense una bicicleta o cualquier vehículo que tiene una rueda y la rueda da una determinada cantidad de vueltas o mueve un determinado desplazamiento de un ángulo. ¿Cuánto avanza el vehículo, la bicicleta o el auto como consecuencia del movimiento circular de la rueda? O sea, si una rueda se mueve un ángulo de 45 grados o de x sobre 4 radianes, ¿qué distancia avanzó mi auto? Obviamente toda la distancia desde el punto de contacto de la rueda con el piso, que hacen que ahora este contacto, el auto, este es el avance que hace mi auto. El hilo, yo lo pongo acá, lo estiro y lo veo. Esta distancia recorrida es igual al ángulo que giró la rueda por el radio de la rueda. ¿Sí? Entonces esta distancia en metros es igual al ángulo de la rueda por el radio de la rueda. Y este ángulo de la rueda, para que esta fórmula la pueda utilizar, tiene que estar medido en radianes. Entonces, cuando a mí me queda una distancia medida en metros, que es igual a un ángulo por un radio, este ángulo lo voy a tener que medir en radianes. Entonces multiplico radianes por metros, me van a quedar radianes metros, pero el radian es lo mismo que nada, o sea que lo que me queda son metros.
Entonces, metros es igual a radianes por metros, que esto es una unidad que se puede o no escribir, y por lo tanto nos queda una consistencia que vamos a pasar de metros a metros. Entonces, esta relación que hay entre una distancia recorrida por una partícula o un avance que tiene un vehículo que tiene ruedas, para poder ver cuánto se desplaza en función de una rueda que está girando, la voy a encontrar en función de una relación, o sea, qué tanto es el ángulo que se movió la rueda y qué tanto es el radio de la rueda. O sea, si yo tengo una bicicleta que tiene rueda rodado 24, por decir una medida que se mide en pulgadas, pero no importa, pero es lo mismo, sabemos que tiene una ruedita chiquitita, o una bicicleta que tiene rodado 29, que tiene una rueda más grande, ¿sí? La bicicleta que tiene la rueda más grande avanza mayor distancia ante el mismo ángulo, o si avanzo la misma distancia, la rueda se movió menos. La misma ruedita tiene que dar muchas vueltitas para una vuelta que da una rueda más grande para recorrer la misma distancia. ¿Se entiende eso, no? Si no, buenamente me lo preguntan después por WhatsApp en estas dudas que puedan llegar a tener. Entonces, siempre la distancia recorrida, que es equivalente a la longitud de este arco de circunferencia, que al ir apoyándose de manera distinta, es como que lo estiramos al arco. Al estirar ese arco, que es lo mismo que apoyarle un violín acá y después estirarlo para poder medirlo, esta longitud, que es el arco, es igual al ángulo que describió, medido en radianes, por el radio del círculo. Si nosotros tenemos entonces, también queremos saber entonces qué velocidad, estamos hablando de una velocidad angular, o con qué velocidad está avanzando un vehículo, o con qué velocidad está girando, también vamos a ver que estas fórmulas son equivalentes. Ahora vamos a pasar para atrás, pero vamos a volver a entender, a describir los conceptos circulares para poder ser ordenados en lo que vamos a ir aprendiendo nuevo, ¿sí? Pero esto ya vamos viendo como para que ustedes entiendan cómo vamos o por qué los ángulos tenemos que medirlos en radianes y cómo vamos a ir relacionando cosas que están girando con cosas que están avanzando o moviéndose linealmente. Bueno, volvemos entonces a las descripciones de nuestro movimiento circular. Vemos entonces que cierto desplazamiento que se mide en radianes, que es nuestro desplazamiento angular, de acuerdo al tiempo que me demora hacerlo, yo voy a encontrar, o la medida de esa rapidez de movimiento la voy a llamar omega o velocidad angular, y va a ser el cociente entre la distancia medida angularmente, o sea, nuestro ángulo, dividido el tiempo que me demora en recorrer ese ángulo. O sea, esto lo vamos a medir en radianes por segundo. Estas unidades dijimos que no las vamos a usar, las borro para ir limpiando la pantalla. Vamos a ver un par de conceptos importantes. Antes vamos a hacer un pequeño, para completar la analogía, así como nosotros tenemos este arco barrido que lo podemos representar como un delta X, que ya vimos que nuestra manera de medirlo era con esta fórmula de conversión. Delta X es igual al ángulo por el radio. Una partícula que está girando también va a tener cierta velocidad lineal. Vamos a representarla de una forma más clara. Este vector que acabo de representar representa la velocidad que tiene mi partícula, y esa velocidad es la rapidez con la que se está moviendo linealmente. O sea, sabemos que una velocidad es igual
a una distancia dividido un tiempo. Esta velocidad puntual que tiene la partícula la vamos a llamar velocidad tangencial. Vamos a poner acá. La velocidad tangencial es una velocidad lineal, ¿sí? Es una velocidad que se mide en metros por segundo, ¿sí? Porque es una distancia lineal dividida el tiempo que me demora recorrer esa distancia. Obviamente, esta velocidad tangencial en un movimiento circular va a ir cambiando a lo largo del movimiento, ya vamos a entender bien eso. Pero igual yo puedo medirla de una manera instantánea y ver cuánto mide, viendo cuál es la distancia que habré recorrido en el tiempo dado. Nosotros sabemos, para poder encontrar una relación entre estos dos conceptos, que la velocidad tangencial tiene que ver con qué tan rápido está girando mi partícula alrededor del eje, sabiendo que delta x es igual a delta tita por el radio, por lo tanto nuestra velocidad tangencial es igual a delta tita dividido delta t, que ya sabemos que es igual a omega, por el radio. O sea, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Si la velocidad nosotros la medimos en metros por segundo, la velocidad angular la medimos en radianes por segundo y el radio lo medimos en metros, esto obviamente se transforma en radianes por metro sobre segundo, que vimos que el radián nuevamente no juega un papel porque es una unidad que no tiene dimensiones, entonces tenemos metros por segundo igual a metros por segundo, que es lo que nosotros queremos llegar. Entonces acá ya tenemos dos cosas importantes: una distancia lineal de una partícula relacionada con el ángulo que se mueve esa partícula, y también una rapidez con la que barre ese ángulo, también relacionada con una rapidez con la que se mueve linealmente o se desplaza una partícula de la manera que nosotros hasta ahora venimos entendiendo. O sea, nosotros sabemos que una partícula se mueve una distancia en determinado tiempo y eso significa una velocidad lineal. Vamos a describir cierto movimiento. Voy a borrar estas fórmulas que están acá. Específico, que es cuando la velocidad con la que gira una partícula no cambia a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tener una velocidad angular constante, ¿sí? O sea, una partícula va a estar dando vueltas siempre con el mismo ritmo, ¿sí? O sea, siempre con la misma rapidez. Este movimiento, en los libros de física para las escuelas secundarias, se lo conoce como movimiento circular uniforme. Y en los libros berretas van a encontrarlo como MSU. No aprendan siglas de memoria, ya vengo enseguida. Bueno, acá estoy de vuelta. Decíamos, esto lo van a encontrar en muchos libros de baja calidad, como MSU.
un movimiento circular uniforme, pero bueno, los conceptos que vamos a ver son los mismos. ¿Cómo andamos con el tiempo? Nos quedan 10 minutitos, 15. Bien, estamos bien. Entonces, un movimiento que tiene una rapidez constante, o sea, que se mueve siempre con el mismo ritmo, vamos a describirle algunas características que son importantes para entender un poquitito este movimiento. Vamos a llegar hasta donde lleguemos cuando se corte, después seguimos la clase que viene. Una de las primeras cosas que nos puede interesar medir de un movimiento que se mueve siempre con el mismo ritmo es en cuánto tiempo da una vuelta. ¿Sí? Entonces esa es una medida característica importante de un movimiento que se mueve siempre con el mismo ritmo. A ese periodo, vamos a llamar precisamente periodo, vamos a representar con la letra T, se mide en segundos, es el tiempo en el que la partícula da una vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando una partícula recorre todo el círculo y vuelve a la misma posición, y después sigue recorriendo el círculo y vuelve a la misma posición, cada una de esas vueltas las vamos a dar en un tiempo que lo vamos a llamar periodo, y lo vamos a representar con la letra T. Es una medida característica de un movimiento que da las vueltas siempre al mismo tiempo. O sea que da una velocidad angular constante. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la velocidad angular que tiene en función del periodo cierta partícula que da vueltas, la velocidad angular va a ser igual a una vuelta completa dividido el periodo. ¿Sí? O sea, una vuelta, nosotros la podemos medir, ya sabemos, 360 grados o medida en radianes. Dos pi radianes sobre t. ¿Sí? Entonces, la velocidad angular, medida en radianes sobre segundo, es 2pi sobre t radianes por segundo. Siempre este t lo escribo como t mayúscula porque es una medida característica del tiempo de una vuelta. Es el periodo en el cual yo doy una vuelta. Si yo quiero también, por ejemplo, medir cuál es la velocidad tangencial que tiene una partícula, que va a ser siempre la misma, porque si la rapidez va a ser siempre la misma en realidad. Porque si la partícula está dando siempre vueltas con la misma rapidez angular, o sea, la misma velocidad angular, la rapidez con la que avanza linealmente una partícula que está a una determinada distancia o a un determinado radio de mi eje de rotación, va a moverse siempre con la misma rapidez. La velocidad, les aclaro, no es constante porque la velocidad es un vector. ¿Sí? Como la velocidad es un vector, sabemos que un vector consiste en un módulo y una dirección, y la dirección está siempre cambiando. ¿Sí? Como la dirección está siempre cambiando, no podemos hablar de una velocidad constante. Sí podemos hablar de una velocidad que tiene módulo constante o que tiene rapidez constante, pero su velocidad no es constante. ¿Sí? Ya vamos a ampliar un poquito sobre ese concepto. Pero si yo quiero saber cuánto vale la velocidad tangencial, yo lo tengo que medir. La longitud de una vuelta dividido el tiempo que me demora en dar esa vuelta. La longitud de la vuelta sabemos que es una vuelta, una longitud de circunferencia que la medimos como 2pi por radio dividido el tiempo. Y esto también es una fórmula importante, o sea, 2pi por radio sobre el tiempo, que ya vimos que 2pi sobre t ya es omega, también la podemos tener. Es una fórmula importante que ya la vamos a utilizar enseguida para otras cosas.
Entonces ya habíamos visto que la velocidad tangencial la podemos medir, la podemos encontrar a partir de la velocidad angular, multiplicándola por el radio, omega por r es igual a la velocidad tangencial, o si no tenemos la velocidad angular, pero tenemos el período, o sea, cuánto tiempo demora en dar una vuelta, podemos también encontrar nuestra velocidad tangencial dividiendo la longitud que tiene una vuelta, dividido el tiempo en que me demoro en dar esa vuelta. O lo mismo para encontrar las velocidades acá. O sea, observamos que, obviamente, cuanto más rápido giro, quiere decir que el periodo va a ser más corto, ¿sí? O sea, si yo voy muy rápido, voy a dar una vuelta en menos tiempo, ¿sí? Tenemos 10 minutos. Vamos a ir anotando algunas fórmulas sobre esto de acá, o algunos conceptos importantes. O sea, tenemos acá el período. Tenemos que omega es igual a 2pi sobre t. Que la velocidad tangencial es igual a omega por r, es igual a 2pi r sobre t. Entonces, como conceptos importantes para ir teniendo en cuenta. Otro concepto importante que tiene que ver con algo que se mueve siempre a un mismo ritmo es una medición de ese ritmo, ¿sí? Esa medición es, por ejemplo, si yo digo algo que se está moviendo, siempre dando vueltas al mismo ritmo, me puede llegar a interesar conocer cuántas vueltas da en un determinado tiempo, ¿sí? O sea, si yo quiero ver, por ejemplo, cuántas vueltas da en un minuto, ustedes, por ejemplo, van a encontrar esa medida en el auto cuando tienen lo que marca las revoluciones por minuto, o sea, el tacómetro que se le llama, o el medidor de revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas doy en un minuto o cuántas vueltas doy en un segundo? A esa medida, a ese concepto lo vamos a denominar frecuencia. La frecuencia da una idea de algo que se repite, ¿sí? O sea, ¿qué tanto se repite o qué tan rápido se repite algo? En este caso, ¿qué tan rápido se repite el dar una vuelta? Porque recuerden que cuando doy la vuelta vuelvo a la misma posición y después otra vez empiezo otra vez el movimiento y otra vez empiezo el movimiento, entonces es un movimiento que se va a ir repitiendo y me interesa saber con qué frecuencia se está repitiendo eso. O sea, cuántas vueltas da en la unidad de tiempo. La frecuencia, que le voy a representar con la letra F minúscula, es igual a la inversa del período. O sea, si yo doy una vuelta en 2 segundos, ¿cuántas vueltas doy en un segundo? ¿Sí? Si una vuelta la doy en 2 segundos, la cantidad de vueltas que doy es 1 dividido 2, o sea, doy media vuelta en un segundo. Si yo doy una vuelta en 0,1 segundos, ¿cuántas vueltas doy en un segundo? Entonces, nuevamente, voy a dar 0,1, 0,2, etc. 0,1 dividido 0,1, doy 10 vueltas en un segundo, ¿sí? O sea, la cantidad de vueltas dividido el tiempo de vueltas me va a dar una medida de frecuencia, o sea, cantidad de vueltas dividido el tiempo de la vuelta es igual a la frecuencia. Como el periodo es el tiempo en el cual yo doy una vuelta, y la cantidad de vueltas es 1 y el tiempo de una vuelta es t, encontramos nuestra fórmula de la frecuencia, ¿sí? Cantidad de vueltas dividido el tiempo de vuelta. Si doy una vuelta en este tiempo, encuentro la fórmula de la frecuencia. Si yo al tiempo lo mido en segundos, la frecuencia se mide en 1 sobre segundo o en segundos a la menos 1.
unidad tiene un nombre, que ya lo vimos antes en otra materia, que se denomina hercio. Hercio en castellano, hertz en inglés. HZ es el símbolo del hercio, que es la inversa de un segundo. Es una medida de frecuencia. Tengan en cuenta que si ustedes van a poder, por ejemplo, medir la velocidad angular en radianes por segundo y que en algunos libros esto lo van a encontrar como medido en 1 sobre segundo o en segundo a lo menos 1, puede ser tentador medir esto en hercios, pero no es una medida de velocidad angular. Está relacionado, o sea, fíjense que la omega tiene unidades de 1 sobre segundo y la frecuencia también tiene medidas de unidades de 1 sobre segundo. Pero son conceptos que miden cosas distintas, vinculados entre sí. La velocidad angular es qué tan rápido yo barro un determinado ángulo, o sea, qué tan rápido hago un desplazamiento angular. Y una frecuencia es cuántas repeticiones hago de algo, ¿sí? Entonces, son conceptos que están relacionados y de hecho vamos a ver cómo los relacionamos, porque si yo tengo la velocidad angular, que es una medida que habíamos visto que la podemos medir en 2pi sobre t, y yo quiero encontrar una relación que hay con la frecuencia, omega, que es igual a 2pi sobre el período, y 1 sobre t es la frecuencia. Entonces encontramos una relación acá, que voy a escribir acá arriba para que quede, que es una relación de proporcionalidad directa, o sea, cuanto más grande es la velocidad angular, más grande es la frecuencia, o más mayor es el número, o lo mismo, cuanto más grande es la frecuencia, más grande o más rápido se está moviendo algo angularmente, más rápido está girando algo. Vamos a dejar acá por una cuestión de tiempo, seguimos esto la clase que viene, ¿sí? Hasta la próxima.